If I tell you, okay, leave your mom, leave your dad, and you go to Philadelphia with her, would you go? Yeah, Peter. Yeah. ¿Verdad? Y él caminó por ahí para allá. Pero And ¿qué they pasó? walked. What happened? Cuando llegaron a la montaña, When they got to the mountain, Abraham Abraham, con su hijo único, with his only son, con la promesa de Dios, with God's promise, Abraham iba caminando God was walking. Abraham was walking. como Tacha How Tasha caminaba ahorita. was walking. No sabía para dónde iba, She didn't know where she was going, ni sabía lo que Dios iba a hacer. and she didn't know what God was Y él gonna obedeció, do. But she obeyed. ¿verdad? Él dice que se va conmigo porque yo le dije que él se va. La mamá no me lo va a dar, pequeño. Pero él obedeció a su padre But he obeyed y his caminó father, con él. and he walked with him. Cuando llegaron allá arriba, When they got to the mountain, Abraham Abraham le dijo algo bien importante told Isaac something very important a los hombres que andaban con él. to the people that were with him. Él les dijo, He told them, yo voy a subir con mi hijo I'm going to go up with my son, y voy a bajar con él. and I will be back with him. And we will be back. Yo voy a ir arriba I'm going up to the mountain, y vamos a bajar de nuevo. but we're going to come back. Pero Abraham sabía a lo que iba. But Abraham knew what he was going for. Pero Abraham confiaba en Dios. But Abraham trusted God. Entonces cuando fueron, Then when they went, pasó algo bien serio allá arriba. something serious happened. La Biblia es real. The Bible is real. Y las cosas que se cuentan en la Biblia, And the stories that are told in the Bible, esa Biblia que ustedes cargan ahí, the Bible that you carry, no es para cargarla, is not only to carry es it, para leerla. it's to read it. Y ver lo que los hombres de Dios And to see that vivieron the men of God, y caminaron con Dios. that what they lived and how they walked with Ellos God. conocieron a Dios. They knew God. Ellos vivieron con Él. They lived with Him. Y ellos pudieron pasar And they were able to pass todo lo que pasaron everything that they went through y seguir en adelante. and keep moving forward. Por eso es que ustedes, aunque son niños, Even though you're children, nosotros tenemos que leer la Biblia. you have to read your Bible. Es importante eso. It's very important. Porque hoy nosotros conocemos a Abraham, Because today we know Abraham, el que por poquito the one that almost mataba a su hijo killed his son porque amaba a Dios because he loved God. y Dios lo mandó a aquel monte. And God told him to go. Entonces, él amarró a su hijo. So he tied up his son. Él llevó la leña, o sea, él llevó la madera He took the wood y la puso. Look. Él puso. Te está buscando, Peter. Él puso la madera. He put the wood. Él amarró el niño. He tied his son. Él lo amarró. He tied his son. Lo amarró con soga, ¿verdad? Abraham tied Isaac. Mira lo que él hizo. Y el niño decía, papá, And Isaac would say, todo Dad, está, pero no hay nada para matar en poner en la leña para Dios. Dad, but there's nothing to kill to put in the fire. Pero él era obediente, But he was obedient. porque tenemos que ser obedientes a los padres. Because we have to be obedient ¿Ve? to Y our como ese parents. era su padre, él dijo, mi papá va a saber lo que va a hacer, ¿verdad? Y él vino y mira, So Abraham came siéntate aquí, sobre la leña. and put Isaac over the fire. Entonces, mira lo que pasó. Cuando ya Abraham
When Abraham, ¿Por qué Abraham se atrevió a hacer esto? why did Abraham try to do this? ¿Por qué? Because Dios God le told him dijo, to. y porque él, que él Because tenía en he Dios. what? ¿Qué? Because Confianza. he trusted God. Yes, porque él confiaba en Dios. ¿No estás viendo esto? Yo tengo uno para sacrificar. Ajá, ya lo tengo en la leña. She has him in the fire. Lo tengo aquí en la leña, lo que falta es prender fuego. Ok, entonces, Abraham, So dijo, Abraham, yo no voy a mirar a mi hijo. Abraham said, I'm not going to look at my son. Y levantó el cuchillo. And he picked up the knife. Pero en ese momento, But in that moment, Dios le mandó a decir a Abraham, told Santo Abraham, vive Jesús. no lo hagas, do not do it. no mates tu hijo. Do not kill your son. Yo quería ver hasta dónde tú me amabas. I wanted to know until how far you actually Hasta love me. dónde Gloria a tú Dios, confías. gloria a Until Dios. how far you actually Hasta trust me. dónde tú me crees. Until how far you trust Hasta dónde tú vas a believe me. llegar. Until Con how la far you palabra believe que me. yo te di a ti. With the word I gave you. Niños, nosotros tenemos que confiar en Dios. Children, you must Santo, trust santo, Nosotros santo. tenemos que creer You must believe in God. que Él va a estar con nosotros. That He will be with us. Aún en Amén. aquellas cosas que nosotros no entendemos. Even in those times where we don't A understand. veces en la escuela Sometimes in school, hay niños que abusan unos de otros. there are bullies. Y ellos nos hacen sentir And they make us feel que ya Dios no está con nosotros. that God is not with Que us. ya Dios no nos escucha. That God doesn't listen to us. Que ya Dios no le importa de nosotros. That God doesn't care about us. Pero si tú confías en Él But if you trust in y tú God caminas en Él, and you walk with Him, yo te aseguro que Él I can assure you that Santo, He, vive va a Dios. contestar lo que tú le estás pidiendo. He will answer exactly what Que you're Él te looking va at. a Gloria a Dios. ayudar en lo que tú estás pidiendo. And He will help you in your situation. Cuando nosotros vemos familia que se enferma, When we look at family that gets sick, even cuando nosotros tenemos clases que no las podemos pasar, even classes when we feel like we can't ¿verdad? Que pass a them. veces, ay, qué difícil los exámenes, ¿verdad que sí? Oh, how hard exams are. Qué difícil que a veces no entendemos las asignaciones. Sometimes we don't understand our homework. Pero